Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una jornada más de este viernes de Derecho Agrario. Ahora, bueno, con lo que corresponde al tema nulidad de actas de asamblea de elección de órganos de representación y vigilancia de los ejidos y comunidades. A nombre del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, así como del Tribunal Superior Agrario, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas las magistradas, magistrados que participan con nosotros de los diferentes tribunales unitarios agrarios de toda la República Mexicana, así como a todos sus integrantes y tanto de tribunales unitarios como de lo que corresponde al Tribunal Superior Agrario, así como a quienes nos han seguido, quienes han estado con nosotros, como es, pues obviamente la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la SEDATU y todos aquellos abogados, abogadas postulantes interesados en el tema. A nombre de la presidenta, de la magistrada Maribel Méndez de Lara, presidenta de los tribunales agrarios, les damos la más cordial bienvenida. Para el Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez, es un gusto, es un honor contar con la presencia de los magistrados. Tenemos en esta sesión al magistrado Raúl Eduardo Covarrubias García, él es magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 20, así como a nuestras ponentes, a la magistrada, la licenciada María Eugenia Camacho Aranda, magistrada del Tribunal Unitario 31, y a la doctora Imelda Carlos Basurto, magistrada del Tribunal Unitario del Distrito 15. Sean ustedes bienvenidos. Y pues obviamente quiero comentar con ustedes que la temática es que va a iniciar nuestro moderador, el magistrado Raúl, va a hacer la semblanza de cada una de las ponentes, de nuestras expositoras. Posteriormente viene la sesión de pregunta-respuesta y una vez que ya termine iniciando con la magistrada María Eugenia Camacho Aranda, y posteriormente seguiría la magistrada Imelda Carlos Basurto. Por tal motivo les suplicamos de la manera más atenta, tengan pues sus teléfonos y micrófonos apagados, por favor, así como lo que corresponde a que si ustedes tienen alguna pregunta, favor de ponerla en el chat. Agradecemos también mucho pues la participación de todos ustedes y también a quienes nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Sean ustedes bienvenidos, tomaremos en cuenta obviamente todas y cada una de sus preguntas y al final daremos los reconocimientos del mismo. Así es de que sin más, a nombre del Tribunal Superior Agrario y del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, bienvenidos a los viernes de Derecho Agrario. Magistrado Raúl, sea usted bienvenido, sean magistradas bienvenidas y adelante, magistrado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo con afecto a la licenciada Maribel Méndez de Lara, magistrada presidenta, así como a los distinguidos miembros del Honorable Pleno del Tribunal Superior Agrario. Compañeros magistrados, abogados y demás asistentes, coincidentes en este tema tan trascendente para la estabilidad y desarrollo de nuestro querido país como es el derecho agrario. Agradezco la oportunidad de participar este viernes de Derecho con un tema tan importante que impacta directamente en la estabilidad al interior de los ejidos y comunidades en relación a sus órganos internos de representación. Como es bien sabido por todos nosotros, los núcleos agrarios son representados por el comisariado ejidal y comunal según se trate, y cuentan con un consejo de vigilancia, los cuales son elegidos dentro de los miembros del conglomerado agrario democráticamente, los cuales tienen como encomienda principal la representación del núcleo y ejecución de las instrucciones señaladas
por la Asamblea como máximo órgano de gobierno, así como vigilar la debida actuación de estos. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a dos extraordinarias compañeras, la magistrada María Eugenia Camacho Aranda, con el tema La perspectiva de género en la elección de órganos de representación y vigilancia, y la magistrada Imelda Carlos Basurto, con el tema La acción de nulidad de actas de asamblea de órganos de representación y vigilancia. Temas que además de importantes, son evidentemente actuales y necesarios, por la nueva visión que día a día se construye respecto a la participación de la mujer en el ámbito político, social y productivo. Además, la estabilidad al interior de los núcleos agrarios depende de la eficacia y legalidad de los actos asambleísticos de elección, los que se encuentran vinculados a su gobernabilidad. Sean cordialmente bienvenidos a este conversatorio e iniciamos con la exposición bajo el tema La perspectiva de género en la elección de órganos de representación y vigilancia. La magistrada María Eugenia Camacho Aranda es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadores AC y de la International Association of Women Judges. Dentro de su trayectoria laboral, tuvo los cargos de proyectista y secretaria de acuerdos de juzgado civil de primera instancia, secretaria proyectista de sala civil y juez por oposición de juzgado civil en el Tribunal Superior de Justicia de la hoy Ciudad de México. En el Tribunal Superior Agrario, fue secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior desde 1996. En 1998, fue designada por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Unitario Agrario, habiendo sido ratificada en el año 2006 y actualmente está adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31 en Jalapa, en el estado de Veracruz. Magistrada María Eugenia, sea usted bienvenida. Muchas gracias, magistrado. Muy gentil con su presentación. Doctora, también muy gentil por todas sus atenciones. Agradezco a la magistrada presidenta la invitación que nos hizo para participar en este tema que se me hace tan importante y tan trascendental para avanzar en la perspectiva de género, en la inclusión de las mujeres en los órganos de representación de los ejidos y comunidades. Y agradezco a todo el público que nos hace favor de vernos esta mañana, que yo sé que con todo el cúmulo de trabajo que todos tenemos, pues es un gran esfuerzo y agradezco mucho su interés. Bueno, si podemos empezar con la presentación, si me pudieran hacer favor de poner la primera lámina. Mi tema pues es la perspectiva de género en la elección de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios. En primer término, pues me gustaría plantearles que la siguiente lámina, por favor, que el artículo 37 de nuestra ley agraria, el 19 de diciembre de 2016, fue adicionado con un segundo párrafo en el que el legislador estableció que las candidaturas de los órganos de representación, de los integrantes de los órganos de representación, deberían integrarse por no más del 60% de candidatos de un mismo género. ¿Qué es lo que quisieron hacer con esta reforma? Y lo dice al final del párrafo: se procurará la integración de las mujeres, que por lo menos el 40% de las y los integrantes de estos órganos de representación fueran mujeres. Es un objetivo, es una meta que pues, han transcurrido 4 años y 8 meses y aún todavía no hemos podido lograr. El propósito, por supuesto, les digo, es que vayamos avanzando en esto y ojalá que en algún punto pudiéramos llegar a que existiera una paridad total, de que tuviéramos un 50-50% de representación y que la inclusión de las mujeres fuera una realidad en nuestros núcleos agrarios. Las mujeres son muy dedicadas, han demostrado que tienen capacidad sobresaliente, son organizadas, y creo que tienen un alto grado de responsabilidad que en lo que yo he tenido como experiencia han aportado mucho cuando desempeñan cargos de dirección en los órganos de representación de los núcleos agrarios.
La siguiente lámina, por favor. Gracias. Pues en primer término, como datos generales, quisiera plantear que del número total de mujeres y hombres formalmente reconocidos con calidad agraria en núcleos agrarios, esto es independientemente de que formen o no parte de los órganos de representación, y tomando en cuenta todas las categorías como son ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios, esta es una gráfica comparativa con datos tomados de la estadística que lleva a cabo el Registro Agrario Nacional del 31 de diciembre del 2016 con la última actualización que es del 30 de junio del 2021. Aquí vemos que a 31 de diciembre de 2016, el 78% de los sujetos agrarios formalmente reconocidos en los núcleos agrarios eran hombres y 22% eran mujeres. Con datos al 30 de junio, este porcentaje de mujeres aumenta en un 5% porque ahora ya tenemos 27% de mujeres con reconocimiento formal de alguna calidad agraria en los núcleos. No obstante que este aumento pues es menor, creo que nos habla de que vamos caminando en un sentido correcto, que nos falta fomentar la inclusión de las mujeres como titulares de derechos agrarios en ejidos y comunidades, porque todavía existe este estereotipo de que las mujeres no son susceptibles de adquirir derechos como titulares en estos núcleos. Aún llegan los justiciables a solicitar sucesión de derechos agrarios y aún en este 2021 omiten mencionar que tienen hermanas, siempre hablan de los hombres. Cuando uno les pregunta, ¿y no tienen hermanas? Ah, sí, tenemos hermanas, pero pues ellas son mujeres. O sea, ni siquiera las mencionan en sus solicitudes. Y si uno no pregunta, pues simple y sencillamente son ignoradas. Creo que eso es un trabajo que debemos hacer desde todas las instituciones, desde todas las políticas públicas, pero desde luego que los tribunales agrarios, por la cercanía que tenemos con los sujetos, nos permite esta comunicación directa y tratar de infundir tanto en los hombres como en las mujeres que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, si bien subió solamente el 5% el porcentaje de mujeres reconocidas como titulares de derechos agrarios en ejidos y comunidades, vemos que en la participación de mujeres en órganos de representación y vigilancia, perdón, creo que no se pusieron los datos de la primera lámina, pero se los digo. En la participación de mujeres de órganos de representación y vigilancia, ¿ok? Se aumentó en un 10% los porcentajes de mujeres que participan, pero en todos los cargos. Esto es presidente, secretaria tesorera de Comisariado de Bienes Ejidales o Comunales y presidente, primera o segunda secretaria de Consejo de Vigilancia también de ejidos y comunidades. ¿Por qué aumenta el 10%? Yo creo que es el efecto precisamente de esta adición al artículo 37 de nuestra ley agraria que pone esta cuota de género en las candidaturas de las mujeres, sobre todo para que las mujeres accedan a estos cargos. Y creo que de una manera importante ha incidido porque un 10% en 4 años y medio, pues se nota la diferencia incluso con la anterior gráfica donde planteábamos que solo el 5% ha aumentado en reconocimiento de derechos agrarios a mujeres. Sin embargo, este porcentaje lo podemos considerar, si bien alentador, no suficiente, pero cuando empezamos a desglosar por cargos este porcentaje, vemos que las mujeres no tienen en realidad hasta ahora un acercamiento, ni siquiera este porcentaje,
cuando se trata de cargos de presidente de comisariado ejidal o de presidente de consejo de vigilancia, porque en esos casos tradicionalmente en los ejidos y en las comunidades se considera que estos cargos son de mucha mayor responsabilidad. Muchas veces identifican a los ejidatarios y los comuneros al presidente del comisariado como el representante y ejecutor y casi el que decide lo que sucede en el ejido o en la comunidad. Y estos cargos de presidencia no se les están otorgando a las mujeres. El porcentaje baja drásticamente, como vemos en la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente. Perdón, en la anterior era de ejidos, perdón, era de ejidos. Esta era de ejidos, como en la anterior, por favor. Ahí estamos. En ejidos, en el caso de la presidencia de comisariado ejidal, nuestro porcentaje ya sube únicamente 4% en los 4 años y medio. Como vemos, o sea, cuando se trata de considerar todos los cargos, sube 10%, pero ya en la presidencia de comisariado ejidal, concretamente, solamente sube 4%. O sea, el número de mujeres participando como presidentas de comisariados ejidales es muy bajo. Solamente equivale ahorita al 8%, y eso precisamente por los efectos de la adición al artículo 37 que establece la cuota de género. Otro punto importante también que obtenemos de todos los datos es que la totalidad de los órganos de representación que están actualmente vigentes según estas estadísticas que nos proporciona el Registro Agrario Nacional al 30 de junio del 2021, ha disminuido, y esto también se puede considerar como un efecto de la pandemia, porque en muchos núcleos agrarios se han dejado de llevar a cabo asambleas de elección y actualmente ya no se encuentran vigentes sus órganos de representación. O sea, los números a veces nos dan muchos datos que pueden ser analizados desde muchas perspectivas. Atrás, por favor. Esta es la... No sé. A ver, ahí sí. En el caso de las presidencias del Consejo de Vigilancia también aumentó solamente 4%. Consideramos que es también efecto de la adición al artículo 37, pero únicamente es un porcentaje mínimo tratándose de los cargos de presidencia y Consejo de Vigilancia. La que sigue, por favor. En este caso estamos hablando del total de participación de mujeres en órganos de representación en comunidades. Aquí también sube 11% cuando se habla de la totalidad de los cargos, considerando presidente, secretario, tesorero de comisario de bienes comunales y presidente, primero y segundo secretario de Consejo de Vigilancia. También es importante este aumento en la participación de las mujeres en estos órganos de representación, pero como vemos en la siguiente lámina, otra vez, a la que sigue, cuando hablamos de la presidencia del comisariado de bienes comunales, otra vez nuestro porcentaje disminuye y únicamente el aumento entre el año 2016 y el año 2021 es de 3%. Es decir, esto y en el caso, en la que sigue, por favor, la que sigue, aquí. En el caso de la presidencia del Consejo de Vigilancia, también nuestro aumento solamente es de 4%, que como efecto de la adición al artículo 47, pues realmente ha permeado de manera muy lenta en los núcleos agrarios y ha hecho que en estos cargos que sí se consideran de mayor responsabilidad, pues las mujeres todavía no tengan una representación significativa e importante. La que sigue, por favor. Es importante determinar que de los datos expuestos se desprende que en 4 años y medio han aumentado realmente las mujeres participando en los órganos de representación, pero no de una manera significativa, no de una manera que podamos
determinar ya como un paso definitivo hacia adelante sobre este asunto de la inclusión de las mujeres en los órganos de representación de los núcleos agrarios. No se ha logrado el objetivo del legislador, que es que las mujeres ocupen un 40% como mínimo de los cargos en los órganos de representación. En ningún caso se alcanza este porcentaje. En el caso de presidencias, ya como hemos visto, la inclusión de las mujeres disminuye. Es importante, por tanto, que en el quehacer jurisdiccional, al aplicar el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Agraria, lo hagamos desde la perspectiva de género para cerrar la brecha que existe entre hombres y mujeres y facilitar la mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro de sus ejidos y comunidades. Propongo que para determinar si se cumplió o no con la cuota de género que establece el segundo párrafo del artículo 37, se considere que deben estar propuestas por lo menos el 40% de mujeres como propietarias, con suplentes mujeres también, para cerrar la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito rural. Esta acción afirmativa que estableció el legislador al aprobar la reforma debe cumplir su objetivo, y creo que los juzgadores tenemos un compromiso para analizar estas circunstancias con perspectiva de género y lograr que las mujeres ocupen cargos de decisión y que se les incluyan esos cargos en todos los ejidos y comunidades. Por tanto, la conclusión es que si la adición del segundo párrafo del artículo 37 como acción afirmativa ha contribuido a aumentar la participación de las mujeres, como ya lo hemos visto, aunque ha sido realmente en un porcentaje menor, es importante ponderar con perspectiva de género que las planillas que se presenten para la elección de órganos de representación cumplan con ese porcentaje mínimo, pero postulando mujeres como candidatas propietarias, con suplentes también mujeres, para garantizar el efectivo acceso al ejercicio de los cargos de representación. Eso creo que es muy importante, porque otra práctica es que se presentan cargos como suplentes de mujeres, y en el caso de propietarias se pone suplente hombre, y finalmente la propietaria no ejerce el cargo, lo ejerce el suplente. Es como una simulación y realmente no se está cumpliendo con el propósito de incluir a las mujeres en estos órganos de representación. Como juzgadores tenemos la responsabilidad de procurar la inclusión de las mujeres en la vida productiva y toma de decisiones de los ejidos y comunidades, y estar atentos a los casos en que se advierta que existe discriminación, desigualdad o exclusión de las mujeres, para aplicar la perspectiva de género y así contribuir a lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Creo que esto es muy importante. En materia electoral, pues cuando se empezó a establecer, antes de que estuviera totalmente legislado, esta paridad ya total que tenemos de 50-50, pues el tribunal empezó a explorar estos criterios que creo que ahora nos tocan ahora como juzgadores agrarios, de establecer que desde la planilla, cuando conozcamos esos casos, se establezca que las propietarias y las suplentes sean mujeres, para evitar la simulación en estos actos y tratar que de verdad se logre el 40% como mínimo de inclusión de mujeres en los órganos de representación. Y para el caso de que lleguemos a la paridad total de 50-50, pues sería excelente que también pudiéramos contribuir a que todas estas acciones afirmativas pues se vean reflejadas efectivamente en la representación que se tiene de las mujeres en los núcleos agrarios. Es cuanto. Muchas gracias, agradezco mucho su atención y quedo abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada María Eugenia. Qué tema tan interesante es este. Yo recuerdo cuando estuve adscrito al Tribunal de Tepic, un caso que no tiene que ver con la elección propiamente, pero sí tiene que ver con la inclusión de las mujeres y las costumbres de los pueblos. Recuerdo que hubo una señora que adquirió los derechos vía sucesión de su esposo, y me costó mucho trabajo, aún y cuando se resolvió en favor de ella, me costó mucho trabajo que la comunidad aceptara o la aceptara como miembro. Al final del día, después de muchos requerimientos y prevenciones,
La comunidad la aceptó, pero con la condición de que ella no fuera a las asambleas. Y ella, pues, finalmente así aceptó su derecho. Pero ahí tenemos cómo las costumbres de los pueblos, pues, muchas veces se cierran las puertas para la participación de las mujeres. Y ha sido muy difícil el caminar de las mujeres dentro de muchos ámbitos, entre ellos dentro de los ejidos, porque siempre se ha sentido como que eso es nada más para los hombres. Muy interesante, magistrada. Estamos abiertos a las preguntas de los compañeros. No sé si haya alguna pregunta. Le voy a hacer una pregunta, magistrada. Sí, adelante. ¿Usted cree que después de esta reforma, nuestro sistema normativo está preparado para garantizar las cuotas de género dentro de las elecciones de comisariados y órganos de vigilancia? Bueno, yo creo que nuestro sistema normativo está definitivamente preparado. Tenemos que avanzar en todos los aspectos. Ahorita, bueno, hay iniciativas en donde se está tratando de que ya se logre la paridad total, 50-50. No obstante, teniendo esta ahorita ya vigente, el segundo párrafo del artículo 37, donde establece como una cuota de género, podemos interpretarlo así, el 40% de participantes mujeres, creo que sí, la normativa ya está. Lo importante es cómo la vamos a interpretar, cómo la vamos a aplicar, porque si nosotros, o sea, me ha tocado el caso de un asunto a la inversa, donde los hombres dicen, como las 3 integrantes del comisariado de bienes comunales eran mujeres, las 3 propietarias, que es un caso inédito, alguna vez ya lo comenté en otro foro, que también fue aquí con los tribunales agrarios, lo impugnan porque dicen es que las 3 integrantes del comisariado ejidal propietarias son mujeres y entonces no se está respetando el artículo 37, segundo párrafo de la ley agraria. Nosotros, bueno, hicimos un análisis de todo la planilla que resultó ganadora y se concluyó que se respetaba la cuota de género porque las mujeres que estaban postuladas correspondían al 58% y los hombres al 42%, considerando suplentes y propietarios. Esta interpretación se hizo precisamente con perspectiva de género y no considerar únicamente a los propietarios, porque en ese caso sí hubiera habido una disparidad en la cuota de género. El artículo no lo establece, pero creo que precisamente ese análisis, esa aplicación de los parámetros que debemos observar cuando se trata de aplicar la perspectiva de género, nos permitirían advertir que en casos contrarios donde se dé este cumplimiento del segundo párrafo del artículo 37, pero con suplente solamente, pues considerarlo no cumplido. Creo que es importante utilizar esta perspectiva para, como acción afirmativa, lograr la inclusión de las mujeres en los órganos de representación en los casos que nos planteen. El marco normativo creo que lo tenemos, también tenemos la aplicación de tratados internacionales en materia de igualdad de género y también el protocolo de perspectiva de género, que creo que nos dan mucho margen legal y nos dan mucho sustento para resolver en cada caso concreto, dependiendo el planteamiento en favor de la inclusión de las mujeres. Muchas gracias, magistrada. Pues damos por terminada su presentación. Muchas gracias. Y ahora continuamos con la participación de la doctora Imelda Carlos Basurto, con el tema la acción de nulidad de actas de asamblea de órganos de representación y vigilancia. La doctora Carlos Basurto es licenciada en Derecho y ha realizado posgrados como especialidad en Derecho Social, maestría en Derecho y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diferentes diplomados
como en Derecho Agrario, en Derecho Procesal Agrario, diplomado en Derecho Indígena impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido asistente y ha participado en cursos, seminarios y conferencias en diversas universidades del país y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Tribunal Superior Agrario. Es profesora por oposición de la licenciatura en Derecho de la materia de Derecho Procesal Agrario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesora de licenciatura y posgrado de varias universidades del país y diplomados en relación con la materia agraria e indígena. Ha sido magistrada del Tribunal Unitario Agrario en los distritos 5, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y en el distrito 16. Actualmente es magistrada del Tribunal 15 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sea usted bienvenida, magistrada Imelda Carlos Basurto. Muchísimas gracias, magistrado, por tan generosa presentación. Agradezco al Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria, el haberme convocado a estos importantes eventos que en una forma muy importante está llevando a cabo el Tribunal Superior, un proceso de capacitación y visibilización de los tribunales agrarios, con la intención de resaltar la importancia de nuestra materia en nuestro país y el estudio de la misma, al igual que su especialización y conocimiento dentro de los tribunales agrarios. Reitero el agradecimiento también a quienes nos hacen el favor de acompañarnos a compartir estos temas, estas reflexiones que en algunas ocasiones y sobre todo en relación con mi persona van a ser muy básicas, muy primarias, tomando en cuenta también que entre nuestro público se encuentran varios estudiantes de Derecho, que muchos de ellos incursionan en esta materia. Por lo menos espero que estén algunos de mis estudiantes atentos y preparándose a esta materia. Saludo con mucho afecto a mis compañeros magistrados, a quienes por parte de la Procuraduría Agraria también nos hacen el favor de acompañarnos, de nuestros compañeros dentro de los tribunales agrarios, incluso a ex colaboradores o exfuncionarios de los tribunales agrarios. Mi exposición que el día de hoy voy a hacer con ustedes, el compartir con ustedes algunas reflexiones, tomando en cuenta justamente que son partiendo de que algunos de ellos todavía están en proceso de formación, bueno, pues va a ser básica esta exposición. Vamos a iniciar incluso con el método deductivo de lo general a lo particular. Es por ello que si me permiten compartir pantalla para hacer algunas precisiones conforme a mi material. Bien, lo tenemos ahí visible. E iniciamos. Nuestro tema, perdón que lo tenía hasta el final. Nuestro tema denominado acción de nulidad de actas de asamblea, de elección de órganos de representación y vigilancia de los ejidos y de las comunidades, resulta importante en primer término destacar su fundamento constitucional, porque vamos a encontrar en el propio artículo 27 de nuestra Constitución, en su fracción 7, el reconocimiento a los núcleos de población ejidales y comunales de esta personalidad jurídica. Y justamente como parte de esa personalidad jurídica, el respaldo y el reconocimiento pleno a los órganos de representación y también de vigilancia de estos núcleos agrarios. Esta figura de la representación jurídica que reitera nuestro constituyente en 1992 va a ser de vital importancia. Igualmente la propia fracción 7 establece que la ley, refiriéndose a la ley reglamentaria, nuestra ley agraria, nos dice que considerando el respeto y el fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y de las comunidades, va a regular a nivel secundario lo relativo justamente a esta representación y vigilancia de los núcleos e igualmente todo lo relacionado con sus bienes.
Reitera el legislador constitucional que con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros podrán optar, aunque si bien nos refiere a las cuestiones de tierras, podemos aplicarlo también, podrán optar por sus representantes ejidales, comunales, de representación y vigilancia que a sus intereses y derechos les convenga. Se establece también a nivel constitucional que la Asamblea General de Ejidatarios va a ser el órgano supremo de estos núcleos ejidales. Mención específica también refiere nuestro constituyente de 1992 que el comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales deberán de ser electos democráticamente en términos de ley. Y justamente esta acepción de democrático va a ser una guía que los tribunales agrarios en los conflictos que se susciten debemos de considerar este contexto, esta plena personalidad, respeto a la voluntad, para que democráticamente se elijan los órganos de representación de los ejidos y de las comunidades. ¿Por qué la importancia de esta elección? Porque en ellos va a recaer la guía, la representación legal de esos núcleos agrarios. Quienes estamos inmiscuidos dentro de la materia agraria nos damos cuenta del peso material y legal que conlleva el que los representantes ejidales sean justamente elegidos democráticamente. Dada la problemática que estos núcleos agrarios se enfrentan día a día, necesitan esa legitimidad en sus actos. Además de la trascendencia jurídica que los actos que ellos realicen van a tener hacia al interior del núcleo y al exterior de él. Bien, en tanto que a nivel reglamentario tenemos que la ley agraria en sus artículos 107, 9, 10 y 21 establecen o refuerzan esta idea democrática de elección. En primer término, hacemos la precisión que nos señala el artículo 107, que todo lo que la legislación agraria establece para los ejidos también es aplicable para nuestras comunidades. Y esto es importante porque si nos atenemos a una lectura precisa de estos numerales, en todo momento nos van a referir ejidos. Lo salva esta circunstancia el que el 107 nos diga que también aplica para las comunidades. El artículo 9 de nuestra ley agraria reitera esa personalidad jurídica de estos núcleos agrarios. Nos reitera también quiénes son los órganos supremos de los núcleos ejidales, como lo es la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. Asimismo, nos dice el artículo 10 que los ejidos deberán operar conforme al reglamento interno y obviamente en el caso de las comunidades conforme a su estatuto comunal. E inclusive habría que agregar también que operarán conforme a los usos y costumbres debidamente instituidos en esas comunidades, siempre y cuando no contravengan la ley o las buenas costumbres. Y sobre ese tema, sobre estos usos y costumbres nos referiremos más adelante. Igualmente, al ser el órgano supremo del ejido, en el cual deberán de participar todos los ejidatarios por disposición expresa del artículo 22 de nuestra ley agraria, la asamblea deberá reunirse, es decir, este ente colectivo en el cual deberá de nombrarse al comisariado ejidal, también en el que recibirá las instrucciones conforme a las cuales se tiene que conducir la vida interna de los ejidos. Bueno, esta asamblea deberá reunirse por lo menos una vez cada 6 meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento interno o su costumbre. Es importante señalar estas costumbres que tenemos dentro de los ejidos y dentro de las comunidades.
por ejemplo, el reunirse por lo menos una vez cada mes. Y escogen, sería el primer domingo del mes o el último domingo del mes, o incluso el sábado, etcétera. Pero necesitamos que el núcleo agrario se reúna con frecuencia para que tome acuerdos sobre los bienes y derechos que habrán de ejercitarse dentro de ese núcleo agrario y que la propia legislación establece. Como competencia exclusiva de la Asamblea, vamos a tener, entre otros asuntos, la formulación y modificación del reglamento interno, o bien el estatuto comunal, en el que, por supuesto, van a existir algunos lineamientos en relación con los órganos de representación y de vigilancia de los ejidos y de las comunidades. Va a ser también el reglamento interno un ordenamiento legislativo de vida interna de los ejidos que, al igual que la ley agraria y nuestro artículo 27 constitucional, van a regular esta elección y, en su caso, la remoción de estos órganos internos del ejido. También tenemos como facultad primigenia o exclusiva de la Asamblea la elección y remoción de sus miembros. Es pues, el fundamento legal y constitucional que nos establece nuestro marco jurídico del tema del día de hoy. Destacar a manera de conclusión de este apartado de cómo el legislador en 1992 fue cuidadoso en darle esa autonomía a los núcleos agrarios, en darle esa mayoría de edad para que se den a sí mismos en forma democrática a sus representantes ejidales y comunales y a quienes van a vigilar a estos. Bien, continuando con nuestro tema, será necesario referirnos por virtud de la acción de nulidad de elección. Es indiscutible referirnos a cuáles son las formalidades que establece nuestra legislación para elección de órganos. Repito, tanto de vigilancia como de representación y de ejidos y de comunidades. Porque serán estas la observancia o no de estas formalidades de las que dependerá la procedencia o improcedencia de la acción de nulidad de esta asamblea. Al respecto, los artículos 24, 25, 26, 27, 30, 31 y 37 de nuestra ley agraria nos indican cuáles son los requisitos o las formalidades que deben observarse en una asamblea ejidal o comunal en la que habrán de ser electos o inclusive removidos estos órganos. Hemos realizado una esquematización muy simple de lo que establecen estos numerales respecto de los temas torales, para posteriormente correlacionarlo con las causales de nulidad más comunes que los peticionarios o quienes ejercitan esta acción de nulidad invocan en sus demandas ante los tribunales agrarios. Al respecto, como requisito debemos de tener que la elección de los miembros del Comisariado Ejidal de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia, tanto en ejidos como en comunidades, serán electos en asamblea, tanto sus propietarios como sus suplentes. Deberá emitirse una convocatoria. Esta debe ser lanzada por el Comisariado Ejidal, por el Comisariado de Bienes Comunales, por el Consejo de Vigilancia o bien por la Procuraduría Agraria. La ley agraria nos regula en qué casos aplica quién deba convocar. Esta convocatoria deberá contener cuáles son los asuntos a tratar. Es decir, el orden del día en el que se especifique en su caso esta elección o remoción de los integrantes del Comisariado Ejidal
Consejo de Vigilancia y Comisariado de Bienes Comunales. Deberá contener el lugar preciso en que habrá de celebrarse. Igualmente, la fecha en la que habrá de llevarse a cabo esa asamblea. La convocatoria deberá permanecer en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea. Debe haber una permanencia. ¿Y dónde? ¿Cuáles son los lugares fijados? Estos lo serán conforme a los usos y las costumbres. Se pretende que sea un lugar público de acceso fácil a todos los ejidatarios y a los comuneros, dado que es a ellos a quien va dirigidos esta convocatoria. Es a ellos a quienes se les cita o se les convoca a esta asamblea. Vamos a encontrar ahí como lugares usuales en los que se publican estas convocatorias, por supuesto, en la Casa Ejidal, en las oficinas del Comisariado Ejidal cuando existan, en el kiosco, en la iglesia, en la tienda de mayor concurrencia, en algún lugar de conveniencia de mayor concurrencia, etcétera. Estos lugares fijados tendremos que determinarlos en el juicio o en el procedimiento conforme al uso y a la costumbre que se tenga de publicitar esas asambleas. Bien, el lugar en que habrá de celebrarse esa asamblea debe de ser dentro del ejido o dentro de la comunidad, o en un lugar habitual, salvo causa justificada. Esto inclusive también es circunstancia a acreditarse en el juicio o el procedimiento cuando se dé esa nulidad. El tiempo que debe mediar entre la publicación de la convocatoria, la emisión de la convocatoria y la celebración de la asamblea debe de ser de no menos de 8 días con anticipación a la celebración de esa asamblea, ni en un término mayor a 15 días. Esto con la intención de que los ejidatarios, los comuneros convocados tengan oportunidad de planear sus tiempos, sus actividades y que no falten a esas asambleas. Debe también observarse determinado quórum, el cual va a variar si se trata de primera convocatoria o bien si se trata de segunda o ulterior convocatoria. Como estamos en presencia de una asamblea de formalidades simples, de una asamblea ordinaria, porque justamente se ubica la elección del comisariado ejidal, comisario de bienes comunales y consejo de vigilancia dentro de las fracciones que establece nuestro artículo 23 de la ley agraria de la 1 a la 7, es necesario que por primera convocatoria estén presentes por lo menos la mitad más uno de los ejidatarios para que válidamente pueda instalarse esta asamblea. En tanto que por segunda o ulterior convocatoria, las asambleas se realizará válidamente con el número de ejidatarios que concurran. Esta es una circunstancia delicada, porque la representación ejidal o comunal es de mediana importancia, es decir, podemos considerar que dentro de las facultades de la asamblea vamos a tener asuntos de mediana importancia y asuntos de suma importancia. Los asuntos de mediana importancia son aquellos que se llevan a cabo en asamblea ordinaria y los de máxima en una asamblea cualificada o asamblea dura, como generalmente la denominamos en nuestro advor judicial. Y considerar que por segunda convocatoria o por ulterior convocatoria podrá ser válida la elección de un comisariado implica que se lleve a cabo a veces, hipotéticamente, solo con los 3 integrantes del comisariado que convoca o inclusive uno de ellos que integra la planilla, tanto del comisariado ejidal como el consejo de vigilancia. Es decir, con un quórum sumamente reducido y que no traería el elemento de legitimidad que necesitamos al interior del ejido. Sin embargo, así lo establece la ley.
Elementos de votación. Las asambleas tomarán sus acuerdos válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios o comuneros presentes y serán sus decisiones obligatorias para los ausentes y disidentes. El voto será secreto, de escrutinio público e inmediato. En caso de empate, se repetirá esta votación y si por segunda ocasión volviera a empatarse, entonces se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubieran obtenido el mayor número de votos. Este sorteo, esta figura del sorteo en la legislación agraria no está regulada. Así que habría que ser muy cuidadosos porque en los juicios y en los procedimientos agrarios nos pudieran demandar la nulidad porque hubo un sorteo no tan equitativo o no con mecanismos tan claros. Recuerdo yo en un asunto en el que en asamblea se eligió al comisariado ejidal parcialmente, dado el fallecimiento de uno de sus integrantes, era el secretario del comisariado, el suplente no tenía interés, había renunciado a asumir la titularidad y se llevó a cabo una elección para nombrar al secretario del comisariado ejidal y se hizo por sorteo. Habiéndose decidido este sorteo con un volado, echando una moneda al aire, repito, la figura del sorteo no está regulada en nuestra legislación, ahí tendríamos que ser pues muy cuidadosos. Debe elaborarse una acta de lo que está aconteciendo o sucediendo en una elección. Y esta debe ser firmada por los miembros del comisariado ejidal, del de bienes comunales y del consejo de vigilancia que asistan, según se trate, de ejidos o de comunidades. Debe ser firmada por los ejidatarios presentes, que así deseen hacerlo, ya sea con firma o con huella. Inclusive, en caso de desacuerdo, tienen el derecho de firmar los ejidatarios bajo protesta, debiendo asentarse justamente esa inconformidad o protesta. En la elección de estos órganos, es válido la asistencia de un mandatario a través de una carta poder que esté suscrita por el titular ante dos testigos que sean ejidatarios, que sean comuneros o que sean avecindados del mismo núcleo al que pertenece el mandante. En caso de firmarse con huella, es necesario que sea firmada por un tercero, a efecto de que exista mayor claridad en estas circunstancias. Las candidaturas. Estas deben integrarse, como ya nos lo dijo muy acertadamente y muy clara la magistrada María Eugenia, con no menos del 60% de los candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Se precisa también en el artículo 37 de la Ley Agraria que para las comisiones y secretarios auxiliares con los que cuenta el comisariado ejidal o el comisariado bienes comunales, se procurará la integración de las mujeres. Sobre este tema, y solo para hacer una precisión última, regresaré al final de la exposición, porque formularé una propuesta. Además de que las candidaturas cumplan con estos requisitos en forma individual, los integrantes del comisariado ejidal, del consejo de vigilancia o de bienes comunales deberán de cubrir ciertos requisitos individuales, como ser ejidatario comunero de ese núcleo que se trata, haber trabajado en los últimos 6 meses, estar en pleno goce de sus derechos y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad. Requisitos estos indispensables en una elección. En tanto que el siguiente requisito
el de trabajar dentro del ejido mientras dure el encargo, este es un requisito futuro, si ustedes pueden coincidir conmigo. Es decir, se establece que una vez que es electo, debe de trabajar dentro de la comunidad. Y esto es con la intención, o todos estos requisitos son con la intención de que el comisario, de que estos órganos estén plenamente sabidos de toda la dinámica interna de los ejidos, que vivan, convivan o incluso sufran los mismos problemas que todos los demás ejidatarios, para que atiendan de mejor manera los asuntos que se presenten. Pudiendo ser, en el caso de este último requisito, un elemento determinante para solicitar la remoción del comisariado ejidal, en el caso de que alguno de sus integrantes, una vez electo, no trabaje durante su encargo dentro del ejido. Estos órganos de representación duran en su encargo 3 años. Nos dice el artículo 27 de nuestra ley agraria, refiriéndose a algunas formalidades específicas de las asambleas y que en sí resulta aplicable para cualquier asamblea, inclusive la de elección, nos dice en forma textual. Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención a lo dispuesto por todo lo anteriormente que hemos narrado. Si existe alguna inobservancia a estos elementos o a estos requisitos, procederá la acción de nulidad de acta de elección. Otro elemento importante que no es parte de los requisitos, pero sí nos da certeza y seguridad jurídica de esta elección de órganos de representación y vigilancia, es la inscripción en el acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional. Y así nos lo establece el artículo 150 de la Ley Agraria, que nos precisa cuáles son los efectos de esa inscripción frente a terceros. Igualmente, el reglamento interior del Registro Agrario Nacional en su numeral 22, fracción segunda, inciso E, precisa que las delegaciones tendrán la responsabilidad de inscribir estas resoluciones y las actas de elección o remoción de los integrantes de representación y vigilancia de los ejidos. La acreditación, ¿cómo habrán de acreditar estos cargos? Con el acta de elección a la que hemos hecho referencia y con las credenciales que el Registro Agrario Nacional debe expedir, porque así lo precisa su reglamento interno en su artículo 22, fracción quinta. ¿Cuáles son las obligaciones, las facultades, las prohibiciones de los órganos de representación? La ley agraria no las precisa, que por cuestión de tiempo, si ustedes me lo permiten, voy a hacer un repaso pues simplemente general para centrarme en la última parte, que es algo muy práctico y de interés. El Comisariado Ejidal y de Bienes Comunales, por disposición constitucional y por disposición también legal, van a representar al núcleo de población ejidal y comunal. De ahí su relevancia y su importancia. En el caso de los suplentes van a tener una función muy importante. En primer término es estar atentos para que cuando el propietario no pueda cumplir con su función, en forma automática y sin acuerdo previo de asamblea, pueda desempeñar esa función. E inclusive, cuando han concluido su encargo los propietarios, los suplentes entrarán en funciones por un tiempo determinado. El Consejo de Vigilancia, su facultad principal lo será vigilar, como su nombre lo indica, que el comisariado ejidal cumpla con lo que la ley establece y con lo que la asamblea le mandata. La ley agraria hace referencia específica a estas funciones. Se prohíbe que estos representantes ejidales
pueda adquirir tierras o derechos ejidales o comunales, excepto por herencia. Como una medida de elemental transparencia y evitar actos ilegales dentro de esos núcleos agrarios. También se tendrá prohibido el reelegirse en un periodo inmediato siguiente. Su remoción. Su remoción podrá llevarse a cabo en cualquier momento. E igualmente nos dice nuestra ley agraria con los mismos elementos y requisitos que de una elección, así lo podemos traducir, con rasgos muy específicos respecto a la convocatoria que la podrá emitir la Procuraduría Agraria cuando así se lo solicite por lo menos el 25% de los ejidatarios y comuneros. Bien, esta acción de nulidad de asamblea de elección se tramitará a través del proceso agrario en todas sus etapas procesales, fundamentalmente previsto este proceso en los artículos 164 al 200 de la ley agraria. Los tribunales agrarios tienen competencia para conocer y resolver estos conflictos a virtud de lo que establece el artículo 18, fracción 7 de la ley orgánica de los tribunales agrarios, que justamente se ubica dentro de actos que contravienen o pudieran contravenir las leyes agrarias. Por tanto, previo el desahogo del procedimiento, el Tribunal Agrario determinará la legalidad o no de estos órganos de representación. Causales más comunes por las cuales se demanda la nulidad de estas actas. Asimismo, algunos criterios jurisprudenciales que considero relevante destacar, compartir con ustedes de la problemática que genera esta tipo de acción. En la práctica judicial agraria encontramos demandas en las que se invocan como causales de nulidad diversas, tanto lo que tiene que ver con la convocatoria como con la asamblea. A manera de ejemplo, establecemos las siguientes. En primer término, se dice que la convocatoria no fue publicada, que en el orden del día no se establecía como asunto a tratar la elección o la remoción, que la convocatoria no fue publicada o bien que no se publicó en los lugares acostumbrados o más visibles del núcleo, que la convocatoria fue emitida por quienes no tenían facultades para hacerlo, que esa convocatoria no permaneció publicada hasta el día de la elección, que entre la fecha de la emisión de la convocatoria y la celebración de la asamblea no transcurrió el término mínimo de los 8 días o incluso fue un término máximo, a los 15 que en la ley nos precisa. En tanto que cuando se duelen de algunos elementos de legalidad en relación con la asamblea, se nos dice que la asamblea se celebró sin tener el quórum legal para ello, que se les permitió asistir a personas que no tenían reconocida la calidad de ejidatarios o de comuneros, o inclusive que no acreditaron el carácter de mandatarios de algún ejidatario o de algún comunero. Es también frecuente que se tache de nula esta elección, esta asamblea, porque se celebró en un lugar diferente al acostumbrado e inclusive fuera del núcleo agrario, que existió un conteo erróneo de los votos, que existió inclusive coacción o soborno para la emisión de algún voto a favor de alguna planilla. Igualmente, se dice que en las candidaturas, en la integración de las planillas, no se respetó el porcentaje de equidad de género que nos señala la ley. O inclusive me ha tocado resolver algún asunto donde se diga que este porcentaje de 40-60 contraviene el principio de paridad y que es ilegal o inconstitucional.
También se atacan los requisitos de quienes integran esa planilla, señalándose que no cumplen los requisitos de ser ejidatario, comunero, que no han trabajado, etcétera. Inclusive que existió reelección, dado que ahora los que anteriormente eran suplentes son elegidos como propietarios. O bien, en el caso de remoción, que existe una injustificada remoción. Son estas algunas de las causas más comunes que nos alegan en los juicios o en los procedimientos. Ahora bien, creo que es importante, tratándose del análisis de la acción de nulidad, referirnos a quiénes son los titulares de esta acción. Es decir, en quién le recae la legitimación para demandar este tipo de acción. Nos lo aclara la jurisprudencia firme, resuelta por contradicción de tesis, que la acción de nulidad puede ejercitarla cualquier ejidatario o cualquier comunero. Así se precisa en esta jurisprudencia que tenemos aquí visible los datos, cuyo rubro es asamblea de elección de representantes ejidales o comunales. Su nulidad puede promoverla un ejidatario o comunero. El rubro por sí mismo es sumamente claro. Más adelante nos referiremos para otro efecto a esta jurisprudencia. En la práctica también encontramos que quien generalmente promueve esta acción de nulidad lo son quienes integraban la planilla perdedora o que no resultó favorecida en esa elección. También que quien ejerce en este tipo de acción lo es él o los integrantes del comisariado ejidal, consejo de vigilancia, comisariado de bienes comunales o consejo de vigilancia de una comunidad que fue removida. Es importante también referir cuáles son los tipos o efectos de las nulidades de un acta de elección. A este respecto también tenemos que recurrir a los criterios jurisprudenciales porque nuestra legislación no precisa nada al respecto. Sin embargo, podemos identificar que conforme a los criterios jurisprudenciales vamos a tener dos tipos de nulidades. Nulidad relativa o nulidad parcial y nulidad absoluta o nulidad total de esa acta de asamblea. Así lo determinó la tesis jurisprudencial que reza: asamblea de ejidatarios debe declararse nula solo parcialmente cuando se convoca para elegir al comisariado ejidal y al consejo de vigilancia y alguna de las personas que integran la planilla ganadora no reúne los requisitos para ser miembro de estos órganos internos del ejido. En este caso, cuando se alega como causal de nulidad al que se omite algún requisito individualmente de alguno de los electos, bueno, habrá una nulidad parcial. ¿Cuándo estaremos en presencia de una nulidad absoluta o total? Cuando se omitieron algunos de los requisitos previstos legalmente en relación con la convocatoria, con la celebración de la asamblea, con el quórum o bien con la votación. Con mucha frecuencia en los procedimientos de nulidad de asamblea de elección, el fin primario no siempre es el declarar nula esa acta de asamblea, sino que se pretende obtener con esa declaratoria de nulidad la anulación también de diversos acuerdos que se tomaron en ese mismo acto asambleario, como reparto de recursos económicos, reconocimiento de ejidatarios, autorización de la asamblea para celebrar algún convenio. Y como efecto dominó, se pretende que sean declarados también estos actos nulos. Por ello, al momento de resolver, es necesario que se precise por los tribunales agrarios en forma fundada y motivada los efectos de la procedencia de la acción de nulidad. Porque incluso en procedimientos posteriores se trata de restar valor probatorio a todos los actos que realizaron esos representantes ejidales
y legítimamente electos. No sé si a ustedes, compañeros magistrados, les ha sucedido, a mí me ha acontecido con frecuencia en la práctica, que se demanda la nulidad de una constancia expedida por el comisariado ejidal, de algún reconocimiento de ejidatarios, etcétera, porque se llevó a cabo dentro de un periodo en el que el comisariado ejidal tenía impugnada su representación y a la postre fue declarada nula esa elección, total o parcial. Y repito, se trata de restar valor probatorio a esos documentos. Considero yo que siempre existe el litisconsorcio pasivo necesario y deben de ser llamados al procedimiento a quienes fueron electos en esa elección, tantos a los propietarios como a los suplentes. Dado que ese acto electivo ya generó o generará un derecho que deben, por lo que se debe respetar las garantías de audiencia y legalidad. De manera tal que si no se menciona en la demanda a todo y se demanda la nulidad absoluta de una asamblea, tendremos que estar muy atentos para llamar en su caso al procedimiento a los demás miembros que resultaron electos o que fueron removidos en esa asamblea, aunque no se les demande, aunque no se les señale como parte demandada. Así no lo precisan sendas tesis de jurisprudencia. Y nos habla, por ejemplo, que el agrario, comisariado ejidal, orden de reposición del procedimiento de elecciones de sus integrantes, audiencia necesaria. Medida precautoria. Con mucha frecuencia, quienes ejercitan esta acción de nulidad promueven durante el procedimiento en la demanda misma la concesión de medida precautoria. ¿Para qué? Para que no se realice la asamblea que está convocada o bien que los representantes ejidales o comunales no ejerzan esas funciones o cesen en sus funciones. Esta medida, y por supuesto con plenitud de jurisdicción, debemos de tomarla muy en cuenta. Les comparto un señalamiento que se realiza en una tesis jurisprudencial que me parece relevante y que nos pudiera dar elementos para conceder o negar esta medida. Nos dice, y justamente es la anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, que nos dice que los ejidatarios o comuneros por sí mismos pueden demandar esta medida, pero se precisa. Debiendo señalarse que el ejercicio de la acción de nulidad por sí misma no debilita el ejercicio representativo del órgano, ya que mientras no sea declarada inválida esa asamblea impugnada, la elección de los representantes seguirá surtiendo efectos y en caso de que dicho acto electivo sea declarado ilegal, procederá a dejarse sin efectos y la elección deberá llevarse a cabo en los términos de ley porque para no propiciar la inestabilidad de la representación del núcleo, sino su saneamiento. Yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta, porque además es de interés social, y así nos lo refuerza diversa tesis de jurisprudencia, que exista un comisariado ejidal electo. Por cuestión de tiempo, únicamente destacaría algunos elementos que a manera de propuesta pudiera realizar. En primer término, creo que es importante o necesario que se reforme nuestro artículo 37 de la Ley Agraria. En primer término, para establecer la paridad de género real. Elevar el porcentaje que sea 50 hombres, 50 mujeres. Segundo, que se aclare o se precise la redacción de este artículo para qué. No sé, que se pase de esta mención de que se incluirá en las planillas esta equidad, sino más bien que sean electos el mismo número de hombres que el mismo número de mujeres. Debemos también considerar las dinámicas internas de los ejidos, sabiendo que para la mujer misma le es muy difícil, y es otro tema que ya hemos tratado en otros foros, de acceder a la tierra, porque encontramos dificultades incluso en las materias como la sucesión, que es un acceso directo a la tierra.
También es necesario que haya una participación más activa y decidida por las mujeres. Y esto parte de una situación de cultura, de formación familiar. Los usos y las costumbres, tratándose de elecciones de los comisariados ejidales, es una situación difícil o delicada que debemos de tomarla en cuenta. Yo con ello concluyo mi exposición y les agradezco mucho su generosa atención. Gracias. Estoy a la orden para cualquier inquietud. Muchas gracias, magistrada. Muy interesante. Hay algunas preguntas y hay muchas inquietudes que se han establecido, comentarios, los cuales se agradecen todos y cada uno de ellos. Vamos a tratar, por razón de tiempo es imposible agotar todos, pero vamos a tratar de hacérselo llegar a ustedes para que en la medida de lo posible pues se puedan contestar. Por ejemplo, el licenciado Roberto Mancera pregunta, dice, respecto del quórum en segunda ulterior convocatoria, ¿qué opinión merece o en qué medida podría ser inconstitucional la disposición del número de sujetos que asistan? Ello en la medida que el 27 constitucional establece elecciones democráticas, entendiéndose democrático en su sentido más puro como la expresión de la voluntad popular. Para la doctora Basurto. Bien, respecto a este tema, considero que no existiría inconstitucionalidad, incluso ni ilegalidad. Considero importante referir aquí este principio de derecho que reza que donde el legislador no distingue, el juez no debe distinguir. Si bien se establece que será electo democráticamente, en nuestra legislación agraria no se establece esa democracia. Tendríamos que recurrir en forma supletoria al Código de Procedimientos Electorales para que pudiéramos poner en contexto y definir qué intentó el legislador de 1992 de señalar democráticamente. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. La magistrada Luz Rodríguez le quiere preguntar a la magistrada Camacho su opinión respecto de que en las comunidades indígenas en las que se rigen por usos y costumbres y exige que se les respete, y precisamente la costumbre es no considerar a las mujeres en estos cargos. ¿Quiere saber su opinión, magistrada? Maestra Luz, pues mucho gusto, muchas gracias por su pregunta. Sé que está usted en un estado donde los usos y costumbres tienen un fuerte arraigo entre las personas que participan en estas asambleas de elección, y creo que si bien es muy difícil ir permeando en la perspectiva de género, en la igualdad, de las cuotas de género en los órganos de representación de las comunidades, no podemos, en aras de respetar un uso y costumbre, desatender que eso es una práctica discriminatoria de las mujeres, y que conforme al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y nuestro artículo 1 constitucional, nosotros tendríamos que aplicar el test correspondiente para determinar que este uso y costumbre y práctica es discriminatoria y excluye a las mujeres. Y yo sé que es muy difícil romper con estas tradiciones, pero realmente si nosotros no empezamos a trabajar y a fundamentar resoluciones donde se procure la inclusión de las mujeres, como decía la doctora Carlos, no solo en el reconocimiento como titulares de la tierra, sino también en su participación en los órganos de dirección, no vamos a poder romper con estas inercias, porque realmente el que mujeres participen en los órganos de representación definitivamente fomenta que más mujeres sean reconocidas, que más mujeres participen, que más mujeres sean titulares de tierras y que se les respeten sus derechos. La práctica nos ha enseñado que cuando las mujeres participan en puestos de dirección, hacen esta práctica y este fomento para que otras mujeres se sientan con derechos, se sientan capaces, se sientan
con toda la disposición y la certeza de que van a poder participar y de que toda su aportación es igualmente valiosa que la de los hombres. Creo que es difícil romper con estas inercias, con estas costumbres, pero definitivamente, aunque los pueblos también están reconocidos y sus usos y costumbres están reconocidas constitucionalmente, no podríamos considerar que una práctica discriminatoria hacia las mujeres debe ser preservada o protegida. Esa es mi opinión y creo que sí podríamos fundamentar muy bien en todo lo que ha establecido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte, como los tribunales electorales, a lo mejor por analogía, que esta inclusión de las mujeres pues no puede estar supeditada a la prohibición de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Esa es mi opinión, maestra. Muchas gracias. Pues se quedan muchas preguntas en el tintero, definitivamente son temas que inagotables y el tiempo pues es muy corto. Con lo anterior damos por terminado otra sesión de viernes de Derecho Agrario, no sin antes agradecerles a todos ustedes su participación, agradecerle al Tribunal Superior Agrario, a la doctora Rosalba Velázquez, muchas gracias, y obviamente a las extraordinarias ponencias que nos hicieron favor de darnos nuestras compañeras magistradas. Recordarles que debemos cuidar mucho nuestra salud. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, muchas gracias por su inquietud. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por tu participación y su asistencia. Que tengan excelente día. Igualmente. Doctora Rosalba. Sí, muchas gracias, magistrados, de verdad, interesantísima, definitivamente, pues este tipo de temas, son temas que están muy a la vanguardia, son temas que, como bien lo han mencionado, van llevando sus bemoles y sobre todo en defensa, se han legislado en defensa pues obviamente de las mujeres, de estas formas de elección, tanto de los ejidos como de las comunidades. Así es de que muchísimas gracias a ustedes, les doy las gracias a todos los magistrados y magistradas que están con nosotros, a pues, los integrantes también del Tribunal Superior Agrario, como son los que están con nosotros, y no me queda más que entregarles un reconocimiento por parte del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, pues por estas exposiciones, por el apoyo, sobre todo por hacer, como bien se mencionaba, visible lo que corresponde a este derecho agrario. Yo pediría y entregaría a la magistrada, María Eugenia, bueno, ahorita a la doctora Imelda Carlos Basurto, que reciba este reconocimiento a nombre del Tribunal Superior Agrario a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación. Asimismo, agradecerles de verdad infinitamente pues su apoyo y participación al licenciado Raúl Eduardo Covarrubias García, lo que corresponde como moderador, y a la magistrada pues María Eugenia Camacho Aranda, pues obviamente esta exposición que nos ayuda a reflexionar cada día más sobre la importancia que tiene la difusión de este derecho agrario. A nombre del Tribunal Superior Agrario, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vaya luego. Hay que cuidarnos. Sin duda. Que tengan buen día. Hasta muy pronto. Nos saludamos. Igualmente.